Señores, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar hablando de política. Está en nuestros estudios el doctor Gustavo López. Estuvo en el CONFER, estuvo en la Municipalidad de la Capital Federal, estuvo en la Presidencia de la Nación en la época de Cristina. Uno dice la época como si fuera hace mucho, ¿no? En la época de Cristina, y está el doctor Alberto Colombes Garmendia, que es uno de los principales referentes del PRO y legislador provincial. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Qué Bien, tal, bien. doctor? ¿Qué tal, Germán? Doctor, su visión sobre lo que está pasando en el país. A ver, por un lado, obviamente yo tengo una posición sesgada porque soy oposición y porque obviamente no lo voté ni acompaño a Macri. A mí me parece que las primeras medidas que tomó el gobierno de Macri son medidas que beneficiaron a los grupos económicos concentrados, esto es, bueno, a los exportadores de cereales, con el tema de la devaluación, con la quita de retenciones, a las mineras, y todavía no hubo un guiño en estos 90 días de gobierno a los sectores medios o a los sectores más bajos o asalariados, que tiene que ver con la promesa del impuesto a la ganancia, que recién las escalas se van a modificar en el 2017, y me parece que las medidas que en algún caso se iban a tomar sí o sí, pero a mí me parece que se podrían haber hecho de manera más gradual, por lo menos es mi punto de vista, van a afectar el bolsillo de la gente porque ha disparado un pico inflacionario que obviamente el gobierno va a jugar a la estabilización de ese pico inflacionario, pero me preocupa que se seque el mercado, que volvamos o que podamos volver a una situación de pérdida de puestos de trabajo que se ha recuperado, bueno, en la última década, ¿no? Entonces, si bien tiene esta ventana de los primeros 100 días, a mí me parece que todavía no ha tomado ninguna medida con respecto a los sectores populares. Doctor. Bueno, a ver, yo creo que hay medidas, se están tomando las medidas que se prometieron en la campaña y que creo que hay que tomar. El tema de la retención, el tema del campo, acá los productores del NOA estaban directamente trabajando a quiebra, con las mismas retenciones que se pagaba en la provincia de Buenos Aires, estando a 1.300 kilómetros del puerto, con un flete carísimo. Es decir, si no se toman esas medidas, hoy Tucumán no está produciendo, Salta no está produciendo. Si no se tomaban las medidas de aumentar 2 puntos el alcohol en la nafta, el cañero tucumano está fuera del juego. O sea, se están tomando las medidas que había que tomar. Y hay un impacto inflacionario muy alto, sí, pero no por las medidas que se están tomando. Este impacto inflacionario tan alto que tenemos es una consecuencia de la emisión monetaria que hubo en los últimos meses del año pasado. Es decir, acá se emitió muchísimo para financiar la campaña, para financiar la política, para que no haya una desaceleración de la economía, y eso produce un coletazo inflacionario que se va a extender hasta por lo menos julio-agosto. A partir de julio-agosto sí vamos a empezar a ver una disminución de la inflación, producto de que ya no se está emitiendo. Esto, por supuesto, que hay que ver cómo esto también no desactiva la economía, y si es cierto, ese es el desafío que viene ahora, y por eso se está apostando mucho también a este arreglo con los holdout para que Argentina pueda volver a reinsertarse en el mundo. Argentina está muy atrasada respecto a nuestros países vecinos en lo que fue inversión internacional en esos países. Bueno, nosotros apostamos a que ahora, una vez que se logre este acuerdo, esas inversiones que estuvieron frenadas durante 12 años se vuelquen en la Argentina, y eso va a producir evidentemente una reactivación económica. Es decir, hoy sí se está pasando una situación económica, digamos, comprometida, que es necesaria atravesarla porque había que desanudar todos los nudos que se habían hecho en la economía, pero convencido de que esto es lo que hay que hacer y que a partir de julio a agosto vamos a empezar a ver una gran mejoría en la economía y en la reactivación de la Argentina. ¿Es la herencia recibida lo que está generando esto? No, a ver, la herencia recibida a mí me parece que sirve como caballito de batalla durante un tiempo. Macri ha recibido un país con dificultades externas, producto de las dificultades externas que tiene América Latina, sobre todo Brasil, que no nos compra, pero recibe un país con pleno empleo, 6.5% de desocupación, un país con una actividad económica importante, que ha crecido en 12 años un 100% y que pasó su peor año en el 2014, no fue el 2015. El 2014 fue el peor año con
prácticamente crecimiento cero y con un 35% de inflación. Según los índices privados, la inflación había bajado 10 puntos y el crecimiento estaba en el 1,5. Nosotros apostamos a que al gobierno de Macri no le vaya mal, porque digo, si le va mal a Macri, le va mal al conjunto de los argentinos. Advertimos que algunas medidas pueden llevar a la recesión y el endeudamiento que es necesario tomar para pagarle los holdouts tiene que tener un límite para no volver a la rueda de la deuda externa que tanto le costó como hipoteca a los argentinos. Digo, en el año 2005, cuando Néstor Kirchner consigue la quita más fenomenal de la historia de la deuda argentina, que fue el 65% de quita, y en el 2010 se consigue la otra parte, también al mismo precio. Esto es, nos sacamos el 93% de la deuda de encima, emitiendo solo bonos por 30.000 millones de dólares, nos preocupa que para arreglar 5.000 millones, es decir, el 7% de la deuda, se emitan bonos por 15.000, es decir, la mitad de lo que significaba el 93% de la deuda. No queremos que le vaya mal, porque si le va mal, si se seca la economía, si hay desocupación, tenemos problema todos. Lo que advertimos es, ojo, que no sé si este es el camino, la historia de la Argentina indica que no lo es, pero bueno, habrá que esperar hasta mitad de año. Sí nos preocupan los despidos, nos preocupa la paralización de la obra pública, yo creo que se tiene que reactivar. Hoy hay un 10% de desocupados en el sector de la industria, 41.000 trabajadores, con una industria que creció al 100% en 10 años. Entonces, bueno, yo lo que estoy esperando son esas otras medidas que lleven a la reactivación de la economía. ¿Y usted qué dice? No, bueno, un poco más de lo mismo. Yo creo que hay un componente, por supuesto, hay una continuidad, hay una herencia recibida, no es solo un caballo de batalla, y además también hay un cambio. Son dos modelos totalmente distintos lo que proponía el kirchnerismo y lo que hoy está proponiendo Macri. Son dos modelos distintos y eso también implica un proceso y una adaptación, pero creo que es lo que votó la gente. Digamos, el eslogan fue claro, cambiemos, ¿no? Bueno, y este cambio es lo que se está llevando adelante. Bueno, es decir, a mí el endeudamiento, la verdad que no me preocupa. Lo que hay que ver es cómo uno se endeuda. Yo lo mejor que hice en mi vida fue endeudarme para construir mi casa. Terminé pagando un crédito en 10 años que terminó siendo por abajo de la inflación la tasa que pagaba. Si no hubiese accedido a ese crédito, hoy seguiría sin tener una casa. Bueno, a nivel país, a nivel macro pasa lo mismo. Si la Argentina logra endeudarse a un plazo extendido, a una tasa baja, es buenísimo, no hay que tenerle miedo. El problema es, claro, que ese endeudamiento sea para la actividad productiva y no para los gastos corrientes. Claro, pero a ver, en la medida en que la Argentina produzca, hay que generar manos de obra. Es muy difícil beneficiar al que menos tiene sin beneficiar al que más tiene, porque el que genera las riquezas y el que genera la fuente de trabajo muchas veces tiene que ser este eslabón para que esta gente pueda tener mano de trabajo. Hoy lo que tenemos es que la mano de trabajo esencialmente depende del Estado. Tenemos que reactivar la actividad privada para que también el sector privado genere fuente de trabajo y genere calidad de vida. Entonces yo creo que esa es la apuesta que estamos teniendo hoy de Cambiemos y a lo que aspiramos. Por supuesto, en el medio podremos cometer errores, podremos tener aciertos, pero creo que tenemos que ir a eso. No, nuestro rol en el Congreso va a ser garantizar que las pequeñas y medianas industrias, que son las que sostienen el nivel de empleo, porque no las sostienen las grandes, las sostienen las pequeñas y las medianas, porque solo con las grandes podemos tener 20% de desocupados. Bueno, nosotros vamos a bregar desde nuestro rol de oposición para que estas medidas vayan, que no haya una apertura indiscriminada de la economía como ocurrió en los 90. Entonces sí, efectivamente, hubo un cambio de modelo. Yo creo que hay dos modelos en la Argentina. Nosotros perdimos la elección por 2 puntos. Creo que, se castiga excesivamente a lo que pasó en el gobierno anterior, olvidándose muchos de, se generaron 6,5 millones de puestos de trabajo, se pudo jubilar, se pudieron jubilar 3,5 millones de personas, se construyeron muchas viviendas. Ojalá que se continúen todas esas cosas que fueron tan beneficiosas y que se prometieron en la campaña. Así que nosotros lo que vamos a hacer es cuidar desde nuestro lugar de oposición que la plata vaya para esos lugares. ¿Algo más? No, vamos a una pausa, hacemos una pausa, ya hablamos.